Buenos días, hermanos. Deseo que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana. Fijaos en el título de esta predicación. En las hojas dice la respuesta a la disciplina de Dios. Llevo sobre 40 años predicando y nunca antes había predicado de este tema, el tema de la disciplina de Dios. Algunos traducen la palabra disciplina como castigo. Luego vamos a entrar en detalles. Es un tema que no gusta. Es un tema que no se lleva desde el púlpito. Es un tema desagradable. A nadie le gusta que lo corrijan. A nadie le gusta que lo disciplinen cuando hace algo malo. Sobre todo los que tenemos la oportunidad de enseñar o hemos enseñado, los profesores, sabemos que a ningún alumno le gusta sacar un 3 en el examen. Pero eso es disciplina, es reflejar los resultados de la educación. Me gustaría que leyésemos esta porción, Hebreos. En realidad el tema es del 5 al 11, pero vamos a leer desde el 1 para tener más contexto. Dice Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 11. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, es decir, el Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hasta aquí la palabra del Señor, que Él la bendiga en esta mañana. Como decía Yolanda, efectivamente, hoy se acaba la serie de Hebreos. Esta serie ha durado 3 meses. Empezó el primer domingo de mayo, todo el mes de junio, y ahora con el último domingo de julio se acaba esta serie. Ya veremos lo que nos depara el futuro. Os decía que quizá este es uno de los temas, el de la disciplina, más olvidados en la predicación bíblica. Es un tema... La educación de Dios a sus hijos es un tema que no gusta en los púlpitos.
Con mucha frecuencia oímos hablar del amor de Dios. Ese sí es un tema bonito, ¿verdad? El amor con que Dios nos ama. Incluso la sabiduría de Dios, otro título bonito. La santidad, la misericordia de Dios, incluso la justicia divina. De eso se predica mucho. Pero rara vez oímos hablar acerca de la disciplina de Dios. No suele ser este un tema favorito de los predicadores y habitualmente lo reoímos. Sin embargo, como estamos estudiando la carta a los hebreos, pues no tenemos más remedio que enfrentarnos a él, porque el autor de Hebreos no rehúye este tema, sino que habla de él abiertamente y sin complejos y nos dice cuál es su opinión al respecto. El autor de Hebreos llegó a la conclusión de que muchas de las dificultades por las que atravesamos los cristianos a lo largo de nuestra vida, pero ojo, dificultades por el hecho de ser cristianos, no las otras dificultades, porque a veces nosotros mismos nos buscamos problemas. Nosotros mismos nos metemos en problemas, no por el hecho de ser cristianos, sino por otras cuestiones. Las dificultades por las que atravesamos a lo largo de la vida por el hecho de ser cristianos, el autor de Hebreos dice que tienen que ver con la disciplina de Dios para cada uno de nosotros. Y si tomamos en serio esta idea de la paternidad de Dios, que Dios es nuestro Padre, y miramos que los padres tienen que educar, tienen que disciplinar a sus hijos, por tanto Dios también tiene que educarnos, que disciplinarnos para que vivamos vidas íntegras que reflejen su santidad. Me gustaría que quedase clara una cosa desde el principio. El mal nunca viene de Dios. Dios nunca se complace en enviar sufrimiento a sus hijos. El mal siempre viene del mismo sitio, del poder de las tinieblas. El mal viene del pecado. El mal viene del príncipe de este mundo. Nunca el mal viene de Dios. Eso es algo que debemos tener claro. Sin embargo, Dios a veces permite ese mal para nuestra educación. El mal nunca viene de Dios, pero ese mal que viene de otro lado, Dios lo puede utilizar para nuestra formación. ¿Os acordáis del caso de Job? Job no había pecado, no había cometido ningún agravio. Y ahí Satanás le va diciendo a Dios, mira, este te sirve porque lo tiene todo, es rico. Quítale las cosas y verás si te sirve o no. Y entonces Dios permitió que el mal hiciese su mella, su destrozo en la vida de Job y en sus familiares. Es la misma situación. A veces Dios permite el mal en la vida de las personas para que crezcamos, para que maduremos espiritualmente y para que nos parezcamos más a Cristo, a su Hijo, para que seamos más como Dios. Por lo tanto, hermanos, como pueblo de Dios, no solo necesitamos saber acerca de la disciplina de Dios, sino sobre todo, cómo podemos nosotros responder a esa disciplina de Dios. Y Hebreos nos ofrece algunas reflexiones fundamentales ante la disciplina de Dios. La primera cuestión que tenemos que tratar es esta. ¿Por qué permite Dios la adversidad, la tribulación, los problemas en la vida de sus hijos, en la vida de los creyentes? El autor de Hebreos nos dice en esta lectura que hemos hecho que como cristianos debemos estar dispuestos
a soportar la aflicción cuando ésta nos alcanza. Y da 3 razones para ello. ¿Por qué tiene un cristiano que soportar la aflicción? Él nos aporta 3 ideas. La primera idea es: porque así ocurrió también en los santos del pasado. ¿Os acordáis que en este texto de Hebreos se habla de esa gran nube de testigos? Hermanos, cada uno de nosotros tenemos como una nube de testigos que nos han precedido. Hombres y mujeres de Dios que en algunos casos dieron su vida por la palabra, por el Evangelio. Y hoy nosotros somos creyentes porque ellos murieron para que nosotros fuésemos creyentes, para transmitir la palabra. Fijaos, hemos leído en el capítulo 12, versículo 1 y 2, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Tenemos ahí toda una serie de testigos. Y de estos textos se habló muy bien. Miquel Urrutia va a parlar, habló de estos textos la semana pasada. Pero uno de esos testigos, uno de esa nube de testigos, fue, por ejemplo, Moisés. En el capítulo 11 de Hebreos leemos: por la fe, Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites del pecado. Nadie pecaría si el pecado no tuviera deleites, claro. ¿Verdad? Si el pecado fuera algo malísimo, no pecaríamos. Pecamos porque el pecado tiene su atractivo. Pero Moisés rechazó ese atractivo y prefirió el maltrato como judío, como hebreo, como parte del pueblo de Dios. Y él era un príncipe, lo tenía todo. Más adelante, en Hebreos 11, 36, 37 leemos: por la fe, otros experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, horrible, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. No era nada de Giorgio Armani, por ejemplo. Ellos iban vestidos de otra manera. Pobres, angustiados, maltratados. Hermanos, la vida de los cristianos, la vida de los discípulos de Cristo, nunca es un camino de rosas. A veces, algunos pastores predican eso, predican que la vida cristiana es un camino de rosas. Lo hacen para atraer gente a las iglesias, pero no es cierto. Es verdad que la vida cristiana tiene sus placeres espirituales, pero la vida cristiana es muy dura. No es un camino de flores. Job, Noé, Abraham, Moisés y otros muchos del Antiguo Testamento, así como los propios discípulos del Señor Jesús en el Nuevo Testamento, sufrieron contrariedades y experimentaron la disciplina de Dios en sus vidas. Por tanto, lo que nos dice aquí el autor de Hebreos es: si los grandes hombres y mujeres de Dios sufrieron en el pasado por su condición de creyentes, ¿por qué íbamos nosotros hoy a ser diferentes? ¿Por qué no íbamos nosotros hoy a tener que sufrir por nuestra condición de cristianos, de seguidores de Cristo? Este es el argumento que nos plantea Hebreos. La segunda razón que nos da el autor de Hebreos para soportar la aflicción es: porque todo lo que suframos es poco comparado con lo que Cristo sufrió por nosotros. Dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Qué quiere decir esto? Tal contradicción de pecadores. Muchos pecadores hablaban mal del Señor Jesús, le calumniaban, le contradecían, le discutían, se tomaban a broma las palabras de Jesús, decían que estaba loco, que estaba endemoniado. Esa es tal contradicción de pecadores que tuvo que soportar el Señor Jesús contra sí mismo,
Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si el Señor Jesús soportó eso siendo el Hijo de Dios, sin pecado, sin mancha, ¿por qué nos quejamos nosotros? A la mínima que tenemos que soportar por ser creyentes. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El propio Hijo de Dios sufrió a manos de pecadores. Inmediatamente después de su nacimiento se produjo, como sabéis, la persecución de Herodes, que mató a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, con una sola intención: matar también al Señor Jesús. Eso lo podéis leer en Mateo 2. Ya de mayor, cuando empezó su ministerio, los líderes judíos murmuraban de Jesús. Le acusaban de comedor y de bebedor, amigo de pecadores, de endemoniado, Juan 7. Y por todo eso procuraban matarle. Finalmente consiguieron su propósito. Finalmente le condenaron a muerte. Y la muerte del Señor Jesús fue la consecuencia de 3 tipos de pecadores. Se aliaron 3 tipos de impíos: los líderes judíos religiosos, la dinastía ilegítima de Herodes, políticos arribistas, y los representantes del poder romano, los dictadores. Por tanto, aquí el autor de Hebreos nos dice: Jesucristo, es la fuente principal de inspiración para los cristianos. Si Él sufrió todo eso siendo Dios, que nadie diga que Él no quiere sufrir por el hecho de ser cristiano. La vida cristiana es como una carrera. La vida cristiana es como un combate parecidos al que llevó el Señor Jesús. De manera que, hermanos, el desaliento, el desánimo en nuestra vida, en esa carrera que llevamos cada uno de nosotros, ¿qué trae como consecuencia? La derrota. Si nos desanimamos, acabaremos perdiendo, acabaremos siendo derrotados. Por eso es tan importante aquella frase del Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte. Tenemos que ser fieles hasta la muerte. Y la tercera razón que aporta el autor de Hebreos para soportar la aflicción es porque la adversidad contribuye a nuestra educación espiritual y a nuestra santidad. Fijaos, versículos, hemos leído el 10 y el 11. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, se refiere a los padres, como a ellos les parecía, a veces injustamente, porque eran humanos. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso. ¿Y qué nos es provechoso? Para que participemos de su santidad. ¿Y qué es participar de su santidad? Dar fruto apacible de justicia. Luego, la corrección que Dios hace en nuestra vida es necesaria para hacernos santos como Dios. Para que aprendamos a ser santos. Es decir, ¿qué es ser santo? Ser santo es que el mundo vea a Cristo a través de mí. Casi nada. Pero eso es ser santo. Que los demás vean a Dios en mi conducta, en mi comportamiento, en mis palabras, en mis actitudes, en mis gustos, en mis aficiones, en toda mi vida. Que toda mi vida sea como una esponja que exhale santidad.
Y para llegar a eso, Dios nos tiene que disciplinar. Por nosotros solos no llegamos. Hermanos, ¿ve el mundo a Cristo en mi vida? ¿En tu vida? Nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros colegas, nuestros amigos que no son creyentes, ¿ven a Cristo en nuestro comportamiento diario, en nuestra vida? La enseñanza tradicional de los judíos de que al justo le rodea siempre la bendición de Dios. Si tú eres justo, Dios te colma de regalos. Mientras que es el impío quien se llevaba todas las maldiciones y todas las dificultades de la vida. Esa era la mentalidad del pueblo hebreo. Por tanto, los hebreos a los que va dirigida esta carta, los cristianos de origen hebreo, no acaban de entender el argumento del autor de la carta. Estaban confundidos esos cristianos. Estaban confundidos porque ellos relacionaban castigo con pecado. Y, claro, no acababan de entender, ellos no veían ningún beneficio en las pruebas que sufrían por el hecho de ser creyentes. Si yo soy creyente, ¿por qué sufro persecución? Si yo soy creyente, ¿por qué las cosas me van peor que aquel otro que no es creyente y que vive como le da la gana? Eso no lo entendían. Esa era también, por ejemplo, la mentalidad de los amigos de Job, que hemos mencionado antes. Los amigos de Job dudaban de la fidelidad de Job. Y Job les decía, pero si es que yo no he hecho nada, es que yo no he pecado. Alguna cosa escondida tendrás tú que no confiesas, porque Dios es justo. Dios no te va a enviar estas calamidades si tú no has pecado. Dudaban, pensaban que el castigo de Job era consecuencia de su pecado. Pero hermanos, no hay que irse al Antiguo Testamento. También los discípulos de Jesús tenían esta misma manera de pensar. Como lo demuestra, ¿os acordáis? Aquella pregunta sobre si la ceguera del ciego de nacimiento era debida a su propio pecado o al de sus padres. ¿Recordáis? Siempre el castigo, el problema, venía porque habías pecado. Incluso en muchas iglesias nuestras, a veces se dice, esa desgracia que te ha venido, algún castigo de Dios, algo malo habrás hecho tú. Esa mentalidad todavía no se ha erradicado completamente de algunas iglesias. Sin embargo, esto tenemos que tenerlo muy claro todos. La idea de Dios como castigador, el Dios que castiga el pecado de su pueblo, es, en alguna medida, una equivocada idea de Dios, una absurda idea de Dios que surge del legalismo, sea legalismo judío, sea legalismo cristiano. Como si Dios solo tuviese un aspecto, el aspecto del Dios justiciero, del Dios vengativo y no del Dios de la gracia, del Dios de la misericordia y del amor. Por tanto, aquí el autor de Hebreos les dice que las pruebas permitidas por Dios en la vida de los creyentes no son un castigo por el pecado, sino una exhortación divina. Hermanos, si Dios nos castigara por lo que nosotros nos merecemos, la tierra estaría desierta. Solo vivirían los animales, igual más felices, ¿no? Pero personas no creo que hubiera. A veces se identifica equivocadamente el verbo exhortar como si fuera sinónimo de reprender. Y son dos cosas diferentes. Yo he oído, por ejemplo, predicaciones en las que se ha reprendido constantemente al pueblo de Dios desde el púlpito, se les ha dicho de todo, y los hermanos cuando salen dicen, hoy hemos sido muy exhortados. No, ¿qué va? Lo que han sido es muy reprendidos. Han sido golpeados sin piedad
por quienes se sienten satisfechos cuando azotan a las ovejas del rebaño, las ovejas del Señor, creyéndose ellos los dueños del rebaño. Eso ocurre también muchas veces, ¿verdad? Sin embargo, exhortar en griego significa, literalmente, exhortar es venir al lado para ayudar. Esa es la traducción literal de exhortar. Exhortar es venir al lado para ayudar. Exhortar es sinónimo de consolar, es sinónimo de alentar, ayudar, estimular, dar fuerzas. Eso es exhortar. La disciplina divina que permite las pruebas en la vida de los cristianos son modos de ayuda, son modos de exhortación, son modos de consuelo divino. No se trata de represión, no se trata de castigo aniquilador, sino de consuelo, de una advertencia dada para hacer reaccionar a la persona que lo necesita. Y existe una íntima relación entre estas palabras: disciplina, discípulo y discipulado. Todo eso está relacionado. Y el primer significado de esta palabra, de disciplina, es el de aprendizaje, el de educación. Es verdad que a veces también la disciplina posee el aspecto del castigo, pero como se ve por el contexto, no es el castigo de la ley penal que se inflige a los delincuentes, es decir, la haces, la pagas. No, no es ese castigo, sino que es el castigo paterno, el castigo que tiene como fin la corrección del hijo, tiene como fin la educación, la formación del hijo. Es muy diferente. Si se castiga para corregir, se está dando vida. Si se castiga para pagar la culpa, aquello puede ser un castigo aniquilador que conduzca, en algunos países conduce, a la pena de muerte, como sabéis muy bien. Disciplina, por tanto, aquí quiere decir educación, pero no una educación permisiva, consentidora como la que está de moda hoy, sino aquella otra que recurre, cuando hace falta, a la prohibición, a la negación, porque eso es necesario para el bien del hijo. Uno de los argumentos de los psicólogos, ¿por qué hay tantos jóvenes drogadictos hoy? Dicen, bueno, quizá la raíz, una de las múltiples raíces, pueda estar en que los padres de esos niños, cuando eran niños, nunca supieron decirle no, no. Esto no te conviene y no te lo compro. Es que yo quiero, no. En una sociedad permisiva, que siempre los padres dicen sí, sí, se llega a esta situación de que cuando la persona es adulta y tiene que decirse a sí mismo no, no está acostumbrada a decirse no. Se lo permite todo. Y entonces cuando te ofrecen la droga, pues sí, ¿por qué no? El concepto de disciplina de Hebreos no es una disciplina, no es un castigo, como digo, por causa del pecado, porque el castigo por el pecado quedó resuelto en la cruz. El sufrimiento de Cristo en la cruz pagó por todos los pecados de la humanidad. Dios ya no tiene que enviarnos castigos particulares por esos pecados, sino que es el modo divino de conducir a quien es hijo para que sea cada vez más semejante al Padre. El castigo, en sentido estricto, es aniquilador, es destructor. La disciplina, en cambio, por muy severa que sea, nunca es aniquiladora, nunca es destructora de la persona. Por eso en las Escrituras, concretamente en el libro de Proverbios, en el capítulo 19, encontramos: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El castigo de Dios nunca está relacionado con la destrucción de la persona, sino con la exhortación, con el estímulo, con la ayuda. En la disciplina hay esperanza.
en el castigo aniquilador, no la hay. El autor de Hebreos insiste en que los creyentes debemos ver las pruebas de la vida como la disciplina de Dios, como permitidas, no para nuestro daño, sino para nuestro bien supremo. Y para defender eso cita a Proverbios. No menosprecies, hijo mío, la disciplina del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama disciplina, como el Padre al Hijo a quien quiere. Un peligro para nosotros, un peligro para el creyente hoy, es menospreciar la disciplina de Dios. Disciplina que debe ser recibida con respeto, incluso con gratitud. Con respeto y con gratitud, porque viene de un Padre que nos ama, no nos odia. Dios no odia a nadie. Dios ama y desea nuestro bien. Dios odia el pecado, sí, pero no odia a la persona pecadora. Por eso vino Cristo, a salvar al pecador. Por tanto, no debemos menospreciar la disciplina de Dios, ni tampoco debemos desalentarnos. El creyente que se ha ejercitado en la disciplina, en las pruebas de la vida, adquiere madurez y adquiere paciencia. Y esto nos perfecciona y esto fortalece nuestra fe. Fijaos lo que dice Santiago, 2 páginas después de Hebreos, donde estamos. Santiago dice: hermanos míos, 1:2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Gozo en la prueba? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿quién no tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago contempla aquí una actitud del cristiano que está sufriendo, que está en medio de la prueba. Pedirle a Dios sabiduría para entender la razón de la prueba. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me mandas esto a mí ahora? ¿Por qué permites esta situación tan difícil en mi vida? Tengo falta de sabiduría. No entiendo nada. Házmelo entender. Algunos hermanos creen que hacerle estas preguntas a Dios es pecado. Pero no es pecado. Aquí Santiago nos está diciendo que si tenemos falta de sabiduría, que si no entendemos algo, se lo preguntemos a Dios. Es una pregunta legítima hecha al Dios de amor. Un Dios que tiene un plan. Un Dios que quiere nuestro bien. Un Dios que no hace nada arbitrariamente o por casualidad. Un Dios que cuando se le ama con sinceridad, como dice el apóstol Pablo, resulta que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero un Dios que a veces echa el oro de nuestra vida en el crisol de las adversidades, de los problemas, para que se funda, para que se libere de las escorias, de las impurezas, de las imperfecciones, y para que brille con una luz más pura. Las pruebas, hermanos, vienen a librarnos de nuestras ilusiones. Ilusiones acerca de nosotros mismos, de la confianza que habitualmente depositamos en nuestra propia persona. ¿No suena eso? A veces hemos oído decir, o lo hemos dicho nosotros mismos, es que yo soy especial. Y si no lo decimos, a veces lo pensamos. Es que yo soy especial, es que a mí no me puede pasar nada, porque tengo enchufe con el de arriba. Estoy protegido, estoy inmunizado. Eso es mentira.
Eso no es cierto. El cristiano sufre como cualquier hijo de vecino. Las pruebas nos desnudan por dentro. Las pruebas ponen en evidencia nuestra fragilidad y nos descubren que por nosotros mismos no somos nada y que necesitamos a Dios más de lo que creemos, más de lo que pensábamos. Por eso, las pruebas son las que de verdad nos enseñan a orar. Las pruebas nos enseñan a orar de verdad. Y en ocasiones descubrimos que nuestras oraciones no son suficientes. Y necesitamos también que los demás hermanos oren por nosotros, por nuestro problema, por nuestra prueba. Hasta el propio Señor Jesús necesitó las oraciones de sus discípulos. Les dijo, orad en Getsemaní, orad por mí que lo estoy pasando fatal. Pero con la mala fortuna de que todos se durmieron. Ninguno oró por el problema que tenía el Señor Jesús en aquel momento. Hermanos, rebelarse contra Dios en las pruebas es una falta de sabiduría. Es perder de vista el sentido de nuestra existencia. Es perder de vista el sentido del sufrimiento cristiano. Y precisamente por medio de ese sufrimiento Dios ejercita nuestra paciencia. La verdadera sabiduría, en cambio, ¿sabéis cuál es? La verdadera sabiduría es saber sufrir. Esa es la verdadera sabiduría. Saber soportar la prueba. Saber soportar el sufrimiento con esperanza, con alegría, como hijos de Dios que esperan algo más. ¿Cuáles serían las... le he dado al revés. ¿Cuáles serían las actitudes equivocadas ante la disciplina de Dios? Bueno, se puede aceptar la disciplina de Dios con pesimismo y con resignación. Me ha tocado a mí y me tengo que aguantar. Hay ahí cierta amargura, cierto remordimiento. Esto es lo que predicaban, por ejemplo, los estoicos de la antigua Grecia clásica. Ellos decían que no se puede hacer nada por cambiar la realidad de las cosas, no se puede hacer nada por cambiar el destino de las personas. Si tú has nacido con ese destino, pues te vas a morir con ese destino. Ellos vivían en una especie de pesimismo existencial. Y como nada en el mundo sucede fuera del poder y de la voluntad de Dios, pues no podemos más que aceptar esa voluntad. Si tú has nacido en un ambiente cultural, en una religión, en una ideología social, si has nacido pobre, te tienes que conformar con ser pobre toda la vida. Esa era la mentalidad estoica. Es posible que resignarse ante la realidad sea una sabia decisión, pero desde luego la imagen de Dios que transmite esta actitud pesimista tiene poco que ver con el Padre amoroso de que habla Jesucristo en el Nuevo Testamento. Dios no quiere que vivamos en el pesimismo. Dios no quiere que vivamos en la frustración permanente, en el resentimiento por culpa de las adversidades de la vida. Otros creen que se puede aceptar la disciplina con una especie de complejo de víctima. Hay personas que cuando se encuentran en una situación difícil dan la impresión de ser los únicos a los que la vida trata con dureza. Solamente piensan en compadecerse a sí mismos. Se instalan en la queja permanente y amargan la vida a sus familiares y a sus amigos. Otras personas aceptan la disciplina como un castigo injusto. Hay quienes consideran a Dios vengativo y se preguntan, ¿qué he hecho yo para merecer esto? En el fondo de su alma, aunque no lo verbalicen, están pensando que Dios se ha equivocado con ellos, o por lo menos se ha pasado con el castigo. Pero nunca se les ocurre preguntarse,
¿Qué estará enseñándome Dios a través de esta experiencia? ¿Qué me está enseñando Dios? Por tanto, ¿cuál es la actitud correcta ante la disciplina de Dios? Para responder adecuadamente a la disciplina de Dios, debemos entender estas tres cosas que menciona el autor de Hebreos. Primera, sufrimos porque somos hijos de Dios. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Dios nos exhorta porque somos sus hijos. Sufrimos porque Dios nos ama, porque el Señor al que ama disciplina, dice el versículo 6. Y sufrimos para nuestra formación personal y espiritual, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Cuando llegamos, hermanos, a entender estas tres cosas, dejamos de compadecernos de nosotros mismos. Hemos de comprender que el mismo viento que levanta esas grandes olas en el mar y que forma terribles tempestades, ese viento hace también que el árbol que hay en la costa, en el acantilado, se arraigue con más fuerza a las rocas, que hunda sus raíces y se haga más fuerte. El viento que causa destrucción causa también vida y fortalecimiento. ¿Qué pedimos en las pruebas? ¿Qué pedimos? ¿Ser librados o sobrellevarlas con gozo? Dios no desea hijos inconstantes que ceden al cansancio o a la desconfianza frente a las dificultades de la vida. Dios quiere hijos que sepan aceptar la corrección, que sepan superar las pruebas con coraje. Pero tampoco tenemos que irnos al extremo opuesto. No debemos concluir, como hacen algunos, que Dios es padre porque castiga a sus hijos. Y cuanto más los castiga, es que más los ama, porque esto justificaría todos los dolorismos equivocados, todas las aberraciones de la historia. Yo soy tan castigado y me castigo a mí mismo porque Dios me ama. No, no es esa la idea, sino que Dios es Padre bueno también cuando disciplina a sus hijos. Dios sigue siendo tan bueno con la disciplina que sin la disciplina. La corrección paterna, especialmente cuando es un poco áspera, cuando es un poco dura, puede ser fastidiosa al rozar nuestra piel ultrasensible, delicada, y puede provocar tristeza en nuestro ánimo, eso es natural. Pero cuando la disciplina se recibe con simplicidad, cuando se recibe con humildad, da como fruto una vida honrada, una vida en paz, una vida de fe. La prueba nunca es agradable, pero si se afronta con el coraje de la fe, permite caminar por senda llana, permite hacer de la vida un sendero plano. Hermanos, que el Señor nos dé humildad, nos dé sabiduría, nos dé paciencia y nos dé fe para soportar la disciplina que nos conviene, que nos educa. Que Dios os bendiga.